y Jairo Paternina y Juan de Jesús Aguirre en el análisis, o vamos a hacer, mejor dicho, un, un debate con la propuesta de la actividad 11, importancia del ingeniero de confiabilidad en el análisis del costo del ciclo de vida, que pertenece al curso de análisis del ciclo de vida del activo físico. Entonces, dentro de esta actividad vamos a distribuirla en preguntas para cada uno de los ingenieros. Y en la primera instancia le pregunto al ingeniero Jairo Paternina, ¿cuál es el objetivo principal del ingeniero de confiabilidad? Muchas gracias, ingeniero Juan Aguirre. Uno de los principales objetivos del ingeniero de confiabilidad es lograr que los activos pues tengan menos fallas posibles. Que cuando fallen el impacto sobre la seguridad, el medio ambiente y el negocio sea el menor posible. Esto se logra usando análisis de datos, métodos estadísticos y estrategias de mantenimiento adecuadas. Eh, Esto también se puede relacionar con el análisis RAM, confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad. Quiero hacerle la pregunta al ingeniero John Devia, ¿cómo se relaciona el ingeniero de confiabilidad con la ingeniería RAM? Gracias, John Jairo. Sí, muy buena la pregunta y gracias por la invitación. ¿Qué puedo decir yo sobre al respecto? El ingeniero de confiabilidad pues se enfoca en mejorar la confiabilidad de los activos, ¿cierto? Y está encargado pues de evaluar y reducir los tiempos de reparación. En este caso pues la mantenibilidad y como resultado importante del ingeniero de confiabilidad es trabajarle, aumentar la disponibilidad de los sistemas, equilibrando pues el desempeño, equilibrando el costo y el riesgo, o sea, haciendo un CR de manera muy óptima. Dentro de esto también el ingeniero de confiabilidad pues tiene unas actividades importantes principales en su labor como tal. Entonces le damos paso a la siguiente pregunta para el ingeniero Juan de Jesús que nos colabore con ella. Entonces, si nos puede mencionar tres de esas actividades claves que realiza un ingeniero de confiabilidad. Muchas gracias, ingeniero John Devia. Una de las actividades clave es analizar fallas y realizar análisis de causa raíz. Todo esto con la recopilación, el almacenamiento, análisis de la historia de data de las fallas y reparaciones. Todos estos datos nos van a ayudar. También tenemos procesar datos históricos, que está como una redundancia para calcular los indicadores como el MTBF, MTTR y la disponibilidad. Diseñar y optimizar estrategias de mantenimiento correctivo, preventivo, predictivo, con el enfoque de RCM, y también utilizar la herramienta que nos compartió muy amablemente el docente ingeniero Edgar Mayor, el ADA Confiabilidad, que es una herramienta que nos da estos datos precisos para hacer los cálculos y poder tener unas buenas recomendaciones a la organización. Ingeniero Jairo, le pregunto, ¿qué es un análisis de causa raíz y por qué es importante para la confiabilidad? Muchas gracias, ingeniero Juan Aguirre. El análisis de causa raíz es importante porque se puede definir como un proceso estructurado donde se logran identificar las causas fundamentales de una falla. Es decir, a través de un análisis, un estudio de antecedentes de falla de algún equipo, se logran identificar de dónde se desencadenó ese tipo de falla o los tipos de falla. Y también es importante porque permite definir acciones correctivas y preventivas que evitan la recurrencia nuevamente de esa falla y mejoran la confiabilidad del activo. Existen algunas herramientas muy básicas y muy comunes, como el diagrama espina de pescado, los 5 por qué y el árbol de Gauss, el cual son herramientas que actualmente se utilizan mucho en temas de análisis causa-raíz. Muchas gracias por esa pregunta, ingeniero Juan, y pues me gustaría también preguntarle al ingeniero John Devia cómo el uso de datos
y herramientas de confiabilidad futurística nos puede ayudar a, pues, a optimizar en temas de mantenimiento de los activos físicos. Y como qué tipo de datos necesita un ingeniero de confiabilidad para hacer este tipo de trabajo. Vale, John Jairo, muchas gracias. Sí, importante, o sea, lo más importante de todo trabajo para un ingeniero de confiabilidad es la data. Sin data no podríamos estar haciendo los diferentes análisis que nos aportarían a la mejora continua del activo. Entonces, dentro de estos datos podríamos, o son vitales tener datos históricos de las fallas, donde se puedan identificar las fechas, los modos de falla, las causas de las fallas, ¿cierto? Dentro de ellas también necesitamos tener tiempos entre fallas, tiempos de reparación, las horas de operación, las paradas programadas y no programadas, además de esta información de condiciones operativas y de mantenimiento realizado. Con esto, pues el propósito de tener esta información y tenerla clara, precisa y bien definida, eso nos permite generar acciones con el fin de que podamos diagnosticar y tener una confiabilidad mayor de los activos. Mm, Esto es gracias a unas estadísticas y distribuciones, unos datos que ya los han conversado ustedes anteriormente, pero de igual manera sí me gustaría como enfocarme un poco más en ellos y que el ingeniero Juan de Jesús nos conversara un poco de en confiabilidad, qué distribuciones problemáticas como Babel y exponencial nos aportan para esa ingeniería. Pues en cuanto a la respuesta, no son únicamente la Weibull y la exponencial, hay otras, pero es que estas son las más precisas que nos han recomendado la, los diferentes libros que nos comparte el profesor Edgar mayor. Y pues dentro de esa distribución, esas distribuciones permiten el comportamiento, modelar el comportamiento de las fallas en el tiempo. Y este es hace parte de esta herramienta que nos compartió el profesor Edgar mayor, ¿no? Que es el ADA de confiabilidad. Y nos da unos datos muy precisos basados en estos dos tipos de distribución probabilística. Eh, Nos estima la confiabilidad en tiempo, la tasa de falla, el riesgo a partir de los datos históricos. Por eso es tan importante para poder tener una buena toma de decisiones en la parte de maximizar la confiabilidad de los activos. La pregunta siguiente es para el ingeniero Jairo Paternina. ¿Qué papel tiene el ingeniero de confiabilidad en la definición de la estrategia de mantenimiento? Muchas gracias, ingeniero Juan Aguirre. El papel importante que puede desempeñar un ingeniero de confiabilidad en la definición de las estrategias de mantenimiento es, pues, analizar modo y frecuencia de falla. Esto también puede apoyarse implementando programas de RCM, donde cual se logran identificar los diferentes tipos de falla que puede tener un equipo y en base a eso, pues, analizar y implementar estrategias para que este tipo de fallas ocurran lo menos posible y que el equipo, pues haga su función y esté óptimo para las operaciones. También se encarga de evaluar riesgos y los costos. Esto también se puede utilizar matrices de riesgos donde se identifiquen probabilidades y consecuencias y el impacto que puede tener esto sobre los costos en los activos. En base en ello, pues se recomienda qué tipo de mantenimiento aplicar, si se puede utilizar correctivo, preventivo, predictivo o basado en condición implementando tecnología como análisis de vibraciones, termografía, ultrasonido. También con qué frecuencia para optimizarla, pues la disponibilidad y el costo del ciclo de vida de los activos. Gracias por esta pregunta y pues espero que habérselas aclarado un poco, pues. Y me gustaría invitar nuevamente al ingeniero John Devia, pues, en cuanto al ciclo de vida del activo, ¿cómo participa el ingeniero de confiabilidad en el proceso del ciclo de vida del activo? Claro, Jairo, importante el punto porque el ingeniero de confiabilidad está desde los criterios del diseño del activo.
y aporta mucho en los criterios de montaje. Y esto a la vez pues, nos permite pues, evaluar los desempeños de operación y está enfocado dentro de las diferentes decisiones toma de decisiones para lo que tiene que ver con renovaciones, repotenciaciones o muy probablemente también si estamos pensando en un retiro del activo, pues con base a todo lo que, todos los ejercicios de confiabilidad que se hayan realizado y que permitan valorar la mejor acción. Qué bueno, o sea, muy buenas las preguntas que se han definido. Por último, quisiéramos hacer una última pregunta para el ingeniero Juan de Jesús y tiene que ver con respecto pues a las gestiones del riesgo. Y esto pues está muy enfocado a todo lo que tiene que ver y lo que hemos estado estudiando también con el ciclo de vida y con las diferentes ISOs de la ISO 55001 que nos ha aportado mucho para entender y analizar las diferentes herramientas que nos han enseñado, ¿cierto? Entonces, una pregunta más sería, ¿cómo contribuye el ingeniero de confiabilidad a la gestión de los riesgos, ingeniero Juan de Jesús? Bueno, él contribuye identificando los modos de falla críticos, análisis de sus probabilidades y consecuencias, que es algo como el complemento pues del riesgo, ¿no? El riesgo está basado en probabilidad, consecuencia. Y la probabilidad la vamos a dividir en el uno menos la falla, perdón, menos la confiabilidad. Y eso nos daría la falla. O sea, hay una relación entre la falla y la confiabilidad más la consecuencia. Allí podemos identificar realmente eh, si vamos a hacer toma de decisiones para el reemplazo, rediseño o compra de un activo de otra marca diferente o para que mejore esa probabilidad, ¿vale? Para que el ingeniero pueda minimizar el riesgo basado en la data. Muchísimas gracias, ingenieros. No, a ustedes muchas gracias por participar Muchas y muy gracias. interesante tanto los panelistas como las preguntas realizadas. Entonces, con esto damos cierre a la intervención y gracias nuevamente por la participación. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Está muy bien, pues. Hasta luego. Chao.